Buenas tardes. Por favor, me confirma la salida. Gracias. Nuevamente con nuestras tertulias, nuestras llegadas hacia la comunidad de agricultores profesionales, todos aquellos involucrados en el campo, en la producción, en este caso del cultivo de ajo. El cultivo de ajo en los últimos meses, en lo que vamos en la campaña o en los meses de la pandemia, de emergencia global de salud, pues está teniendo una aceptación en el mercado, una demanda, un consumo por sus propiedades nutracéuticas, ¿no? Además de ser un condimento, alimento, también cumple una función una función farmacéutica de curar los problemas respiratorios, de proteger los problemas de los males en los problemas respiratorios, que están vinculados de una u otra forma con el problema que venimos perdón, sufriendo con el COVID-18 o COVID-19, mejor dicho, ¿no? Porque casi un año atrás, casi 2 años atrás, empezó esta pandemia y durante ese periodo, ese lapso, pues el consumo de el ajo se ha ido incrementando a nivel global, nacional, regional y a nivel internacional. Entonces, desde allí la importancia de proteger este cultivo. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de tocar dos plagas. Plaga es aquello que causa daño a mi cosecha, sea insecto, sea bacteria, sea virus, sea hongo u otro patógeno u otro microorganismo u otro organismo, ¿verdad? En este caso vamos a ver el tema de como plaga ácaros y el hongo causado, la pudrición blanca causado por el hongo Staphylococcus vesicarum en ajo. El Staphylococcus o la pudrición blanca es una enfermedad polífaga. Eh, digo, el ácaro, me refiero al ácaro. El ácaro son seres polífagos, son pequeños ácaros, arañitas, podríamos decir, que viven en el subsuelo, en el cuello del ajo, de la cebolla u otros cultivos. Son polífagos y tanto es así que pueden atacar al trigo, la cebada, la zanahoria, el vid mismo, y pueden estar cobijados en los bulbos de plantas ornamentales como la dalia, el ajo, la misma cebolla, ¿no? Es allí donde causan daño. Ya desde la formación del bulbo están allí, su capacidad de reproducción es altísima. Eh, los adultos son blanquecinos, con patas de color marrón. Eh, aquí podemos ver Aquí podemos ver un adulto con el color de las patas y el cuerpo color blanquecino. Y eh, de color marrón. Y en su estadio ninfal, pues son pequeños y pueden ser trasladados de su hábitat a otros lugares por los dípteros, o sea, los dípteros, las mosquitas o los insectos voladores. En sus patas, en sus alas, pueden adherirse en los dípteros, en las moscas, por ejemplo, u otros insectos voladores, y pueden ser trasladados a otros lugares. Entonces, eso es una forma de diseminación, una forma de movilizarse de un campo a otro, por ejemplo. También puede ser a través del viento, ¿no? La hembra adulta deja sus posturas alrededor de los bulbos, en la zona del disco de los bulbos, un número de hasta 100 huevos de color rojizo. Toman esa coloración en temporada de verano y en invierno pues se convierten en huevos resistentes, digamos, o posturas resistentes que pueden pasar o resistir el frío y pasar a la siguiente temporada, ¿no? Eh, el adulto puede vivir de 15 a 25 días, o sea, su ciclo de vida es corto. En otras palabras, puede pasar varias generaciones al año, ¿no?
con temperaturas de 24 a 27 grados centígrados se puede completar el ciclo en 8 días, imagínense, en una semana. Entonces, desde allí su importancia de controlar dicha plaga en nuestros cultivos, en este caso el ajo, ¿no? Eh, yo personalmente he observado mayormente ataque en el ajo, como también en la cebolla, pero mayor ataque es en el ajo. Entonces allí, por la misma demanda, por la misma importancia del cultivo, por esta temporada, por estos meses o por estos años, pues amerita echar un ojo, darle una mejor protección para proteger de paso nuestra inversión, ¿no? Y otra forma de diseminarse es a través del viento. Entonces allí viene la recomendación de ponerle cerco vivo o de alguna forma proteger los bordes de las parcelas, ¿verdad? Esa es otra de las formas de diseminarse. Entonces, eh, ante eso, nosotros tenemos una recomendación de un producto puntual. No tenemos, en verdad, no tenemos productos variados como para controlar este problema. Sin embargo, amerita controlar de una otra forma. Tenemos un producto de contacto, un acaricida de contacto, en este caso es el Oberon, llamado Oberon, y la dosis es de 250 mililitros por cilindro, ¿no? Principalmente, bueno, este problema puede atacar ajo, cebolla y otros cultivos. En este caso se ilustra con un gráfico de los estadios, de la fenología del desarrollo del cultivo de cebolla, ¿no? Pero es un parecido. Entonces, apenas se forman los bulbos del ajo, entonces es allí donde uno debe proteger en los primeros momentos del desarrollo. Posterior a la siembra, a los 20 o 30 días, se observan la presencia de este ácaro y el síntoma es un decaimiento, un ligero encarrujamiento de las hojas y si escarbamos el bulbo en el subsuelo, definitivamente sí o sí está una población abundante de ácaros que se ve a simple vista, no son muy pequeños, se pueden observar a simple vista y con la ayuda de una lupa de 10 o 20 aumentos con facilidad se puede observar por la coloración blanquecina, como se ilustra aquí por la coloración blanquecina y el color de las patitas y la forma del cuerpo alargado es el ácaro típico en el ajo, ¿no? Entonces, eso es la recomendación que dejamos para el control de este ácaro. Vive en el suelo, en el cuello del ajo del cultivo, no están externamente expuestos, pues su manjar, su alimento, su objetivo es atacar o consumir el bulbo, ¿no? Entonces, el bulbo está en el subsuelo, pues allí están ubicados. Entonces, allí tiene que ser dirigido el control químico en este caso. No se registran controladores biológicos y como tal tampoco no son eficaces, no recomiendan, la literatura no indica un controlador biológico. Probablemente en tiempos posteriores se desarrolle y la recomendación venga, ¿no? Pero a la fecha no hay una recomendación de controlador biológico. Y por el momento lo que puedo recomendar algo puntual es la aplicación de un acaricida de contacto dirigido, muy dirigido al cuello, el drainage, ¿no? Eso. De allí tenemos otro problema en el ajo, como también en la cebolla. La pudrición blanca o la mancha blanca causado por Staphylium vesicarum, ¿no? La característica de este patógeno es ser un parásito facultativo, o sea, puede vivir en tejidos muertos, puede atacar tejidos vivos y eso es o sea, puede sobrevivir en tejidos muertos, ¿no? Puede estar allí y puede pasar de una campaña a otra, ¿no? Bajo la forma de conidio. Esta es la estructura del hongo en este caso, ¿no? Este es un gráfico en placa Petri, en gelatina a nivel de laboratorio, cuando se hace su cultivo, ¿no? Tiene una gran capacidad de sobrevivencia como saprófito,
o sea, puede consumir tejido muerto, penetra por estomas y heridas, ¿no? Las heridas pueden ser causadas por trips, por ejemplo. Trips es una plaga pequeña y muy dañina en caso de liliáceas, ajo, cebolla, y trips tiene el aparato bucal raspador, raspa y causa herida. Y en las hojas de las liliáceas de ajo y cebolla, pues la población de trips, por ejemplo, por estos días hay un ataque severo, agresivo, y pues causan con facilidad, causan herida, y es la puerta de ingreso para este hongo. Entonces podríamos decir que trips y otras plagas u otros insectos viven o coevolucionan junto con el cultivo, ¿no? Entonces es una sinergia perfecta entre el trips y Staphylococcus, por ejemplo, para poder ingresar este hongo. Necesita heridas y eso es causado por el trips, ¿no? O no necesariamente por las heridas, simplemente por las estomas, ¿no? Que son aberturas naturales del tejido y pueden ingresar por ahí. Y para su desarrollo, además, requiere una película de agua, o sea, agua existente en la superficie de la hoja. Ah, y eso es condicionante, ¿no? Por ejemplo, en épocas de invierno lluvioso o en la sierra con la ocurrencia de la lluvia, entonces eso va a ser condicionante y una temperatura baja, fría, y eso es adecuado, condiciona la formación del desarrollo de este hongo, ¿no? Y obviamente el ataque como daño, el cultivo de ajo o cebolla también, ¿no? Tiene un amplio rango de hospedantes, es, digamos, polífago, ¿no? De cultivos. Las lesiones inician unas pequeñas lesiones individuales o puntos casi imperceptibles al inicio y pequeños de color amarillo pálido o marrón púrpura y rápidamente se elongan o coalescen, se juntan y tienen una forma ahobada, una forma alargada y posteriormente se juntan y forman parches, o sea, ya manchas más de mayor tamaño, ¿no? De mayor tamaño. Se pueden confundir con daños ocasionados a nivel radicular. O sea, tranquilamente podemos pensar que este síntoma es por un problema radicular, por un problema radical a nivel de raíces, algún problema uh, complejo de hongos que estuvieran atacando, por ejemplo, al cultivo, en este caso la cebolla o el ajo. Pero no es así, ¿no? El tema es que el daño es directo en la hoja, ¿no? En la parte aérea, ¿no? El daño se va incrementando conforme se presenta mayor humedad, o sea, es condicionante de la humedad y baja temperatura. Entonces, esta enfermedad es propio de temporada de invierno, ¿no? Eso es. Por lo general se presenta este tipo de daño, esta es la forma típico, este es el daño, la mancha blanca, el parche, que se presenta ya cuando los puntos coalescen, se juntan, entonces esto es el daño típico. En pocas palabras, en el campo normalmente vemos como, perdón, conocido como la punta seca, ¿no? Porque los ápices de las hojas al final terminan muriendo, ¿no? El tejido muere, toda la hoja se compromete y termina así. El ápice de la hoja de la lilia se ha muerto, ¿no? Quemada apical de hojas que luego tienden a avanzar hacia la parte basal. Desde el ápice van bajando y terminan como en este caso, como en esto, ¿no? Como en este caso el daño es severo y entonces a distancia, a cierta distancia se puede observar, visualizar como que solo queda un 40% de tejido vivo y el resto está afectado, ¿no? Eso es. Y esto es el daño cuando es grave en una hoja, ¿no? Y de paso también desarrollan otros hongos secundarios, aprovechan del tejido muerto. Y esto es en campo, este es los primeros ataques, los primeros daños en un campo
de cebolla o ajo en desarrollo, ¿no? Los primeros meses o primeras semanas. Dependiendo de las condiciones ambientales, las condiciones meteorológicas, puede atacar apenas tenga semanas de desarrollo el cultivo. Si las condiciones ambientales no son favorables, no hay mucha humedad, la temperatura no es tan baja, entonces no va a tener mucho ataque el campo, pero es propio de temporada de invierno, ¿no? Y en condiciones donde hay desarrollo de zonas ajeras o zonas cebolleras, pues normalmente por la temporada que se siembra casi siempre coincide y la condición climática es favorable. Entonces, en la práctica casi siempre tenemos ataque de Staphylium o ataque de mancha blanca en ambos cultivos principales, más comerciales, el ajo y la cebolla, ¿no? Eh, Una forma de controlar de las medidas culturales, se recomienda también las conidias de estructura de desarrollo de propagación de este hongo, también son diseminados por el viento, ¿no? Entonces es allí donde se recomienda hacer barreras físicas, cercos vivos o limpiar el rastrojo, el tejido de la campaña anterior, si es que vamos a instalar cebolla tras cebolla o liliáceas tras liliáceas, ¿no? Entonces, eh, las conidias de este hongo tienen la capacidad de sobrevivir en tejido muerto, son saprófitos también, entonces pueden pasar tranquilamente de una campaña a otra con mucha facilidad. Entonces, eh, allí prima, es importante, es rescatable una de las medidas culturales que es la quema de rastrojos, ¿no? La quema de rastrojos o la limpieza o recojo de restos de la campaña anterior, porque allí vamos a tener una gran cantidad de inóculo, conidias, que pasan justo de una campaña a otra formando sus estructuras de conservación y eso se constituye en fuente de inóculo primario y una vez instalado el cultivo, el nuevo cultivo empieza así, germinando esas conidias en plantas tiernas como en esta, es la infección, fuente de inóculo primario inicial. Y acto seguido, obviamente, van a llegar a atacar cultivos ya desarrollados, o el cultivo ya cerca de la maduración, sea ajo o cebolla. Entonces, es importantísimo la primera etapa, dentro de ello el control cultural de recojo de residuos, de quema, de, destrucción en todo lo que fueran las medidas de aislamiento, ¿no? Y una buena preparación de suelo también es importante. Y en lo posible, pues tomar en cuenta estas medidas culturales porque no hay otra. Eh, de allí es apelar a las medidas de control químico, no hay otra alternativa, ¿no? Entonces, ese es un tema. Ese es un, esas son las medidas preventivas culturales que podemos apelar en su momento de preparación de instalación del cultivo, ¿no? Y en cuanto a las estrategias de control químico, pues hay varias herramientas. Allí sí no queda otra que aplicar los productos químicos. En este caso tenemos eh, para recomendarles Nativo, Lunex Experiencia o Luna Experience y Silvacur Combi, ¿no? Nativo es un producto de dos formas de modos de acción. Eh, y de qué forma se movilizan en la hoja, mejor dicho. Nativo tiene una propiedad muy curiosa de movilizarse, de posicionarse, de impregnarse en la hoja. Tiene dos formas de movilizarse. Después de la aplicación, después de la aplicación con nativo, en los minutos siguientes,
El producto se gasifica y tiene un efecto mesostémico, llamado así, porque se gasifica y garantiza la cobertura externa desde la parte exterior del haz y en vez de la hoja hacia la parte interna, ¿no? Inclusive es translaminar. Ese es uno de los activos del nativo. El nativo es una mezcla formulada de dos activos. Tifosistrobin es una isobilurina de segunda generación que tiene ese efecto mesostémico de movilizarse de manera externa con tendencia a ingresar hacia la parte interna. O sea, mesostémico desde afuera y translaminar. Y el otro activo, que es el tebuconazol, tiene la propiedad de movilizarse de manera sistémica, ¿no? Entonces, si es aplicado en las partes basales, por ejemplo, el movimiento del nativo va a ser mesostémico de afuera hacia adentro y sistémico de abajo hacia arriba, acropetal, ¿no? Entonces, tiene dos formas de movilizarse, dos formas de penetrar hacia el tejido. Entonces, eso es una forma de impregnarse, es una forma de controlar porque este, este problema, cuando el ataque es mayor, se vuelve sistémico y está en el sistema vascular, en el sistema circulatorio de la planta. Entonces, eh, es una forma efectiva, eficaz y fácil de controlar usando este producto. Y además este producto tiene una especie de vacuna, una especie de control inicial para garantizar el control desde los inicios, ¿no? Ya cuando el problema es ya más grave, pues tenemos la opción de rotar con otros productos, como en este caso Luna Experience, ¿no? Luna Experience es una mezcla formulada también de dos activos y su forma de movilizarse es sistémico y translaminar. Eh, Acto seguido tenemos otro producto llamado Silvacur Combi, que es un producto sistémico, que también es una mezcla formulada de dos activos. Todos estos productos son productos probados y comprobados, curativos y, bueno, obviamente preventivos cuando aplicamos antes de la ocurrencia del problema. Pero si ya tenemos la presencia del daño, entonces con mucha facilidad nos van a servir como buenas herramientas de control para controlar o erradicar el problema ya cuando tengamos presentes en el campo, ¿no? La dosis de nativo es 100 gramos en 200 litros de agua. Luna Experience es 250 mililitros o centímetros cúbicos en 200 litros de agua, y Silvacur Combi también es 250 centímetros cúbicos o mililitros en 200 litros de agua. Es la forma, el orden que podemos recomendar o se recomienda, y desde los inicios, desde la formación de los bulbos, de las hojas, en función a la presencia, de acuerdo a las condiciones climáticas en todo caso, ¿no? Para aquello es importantísimo un monitoreo, una revisión, un paseíto por el campo de manera constante, porque estos problemas suscitan en cuestión de horas y ingresan y en cuestión de días pueden afectar el campo hasta causar daños graves en función a las condiciones climáticas o de repente dependiendo del descuido que uno pueda tener en el campo, ¿no? La idea es monitorear el campo y tener eh, chequeado desde un inicio y no dejar ingresar el problema, ¿no? De todas maneras, cuando las condiciones meteorológicas favorables ocurran, entonces sí o sí vamos a tener presencia de esta enfermedad, porque casi en todos los campos, sin excepción, se ven, se observan cuando uno va a monitorear los campos, visitar los campos, ¿no? En todas las zonas ajeras, en todas las zonas cebolleras se presenta este problema, el conocido la punta seca. En, en lugares cercanos a los mares o fuentes de agua, por ejemplo, o cerca al mar, la humedad obviamente es mayor y en invierno es mucho más, entonces allí vamos a tener sí o sí este problema. Entonces,
es un problema complicado, es un problema grave. Entonces, tenemos esas herramientas, esas alternativas, esos métodos de controlar. El método cultural es importantísimo, y cuando ya no lo tenemos, cuando ya el cultivo ya está en desarrollo y en ese momento se presenta el problema, pues sí, o sí, tenemos que apelar a estas herramientas, ¿no? Herramientas de prestigio, herramientas que han sido aplicadas en el campo y con muy buenos resultados, ¿no? Gracias a ellos se cuidan nuestras inversiones y se sacan buenas cosechas, y allí tenemos, ¿no? Nativo, Luna Experience y Silvacore Comedy. Eso es principalmente. Más bien, quisiéramos escuchar algunas preguntas, algunas sugerencias de repente, aprovechando que nos quedan unos cuantos minutos de esta presentación. Por favor, espero sus comentarios, sus preguntas, en todo caso, para poder culminar esta reunión de fin de semana y de este grupo de presentaciones. También con esto estamos finalizando. Por favor, esperamos sus preguntas. Este problema se está presentando en estos días, por esta temporada. Por ejemplo, tenemos un fuerte ataque en las zonas ajeras. Eh, Ayer nomás pasábamos por unos campos de ajo con fuerte ataque de ambas plagas, tanto ácaro y Staphylium. Y es un problema realmente complicadísimo en el campo, y en esta temporada, cuando el cultivo de ajo se pone interesante por el consumo que va subiendo debido a la pandemia. Dentro de ello, el ajo y otros cultivos, otras cosechas, otros productos como el quión, el jengibre o la misma cebolla. Entonces, amerita proteger nuestra cosecha o nuestra inversión, ¿no? Eso es el objetivo que tenemos que enfocarnos. Tenemos una participación, ¿no? Silvana Antilef pregunta: ¿a qué se refieren con cercos vivos? Cercos vivos son cercos a base de arbustos o árboles, cercos vivos, a base de árboles o arbustos. Como también se estila hacer con el pasto elefante de fácil desarrollo. Desarrolla una altura suficiente como para proteger el ingreso directo de los vientos, que pueden arrastrar a conidias o estructuras de reproducción o propagación en este caso, del hongo. Y entonces el cerco se convierte pues en una barrera, en un cerco, un obstáculo para que el viento ingrese con facilidad al campo, y como tal, el viento, al pasar al campo, estaría llevando en muchos casos de otras parcelas infectadas, ¿no? Entonces, la idea, una de las recomendaciones es usar cerco vivo. Erinson Palacios pregunta: mi planta tiene 4 meses, se está formando el bulbo, veo un poco caídas las hojas. ¿Cuántas veces al mes aplicar el overo? La idea es aplicar 2, 3 veces, pero tampoco la idea es aplicar de manera consecutiva. Se tiene que rotar con otros activos, con otros productos de, de diferentes modos de acción. O en este caso, modo de acción, pues todos, casi todos son de contacto, y tendríamos que rotar con otros activos, otros ingredientes diferentes al nuestro, ¿no?
Una o dos se recomiendan consecutivos de un producto de manera consecutiva, pero en la tercera o en la segunda lo correcto es rotar con otros, o con otros activos, con otros productos químicos. Y lo correcto es monitorear también, monitorear si la presencia de ácaros están allí, si no, pues no es necesario aplicar varias veces. Puede ser con una aplicación suficiente como para controlar o erradicar. Erradicar quizás no sea posible, no sea tan fácil, porque erradicar es volar por completo en el campo, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es monitorear, aplicar y chequear cómo está controlando. Tenemos otro. Aide González, buenas noches con todo. Entonces, Stinfilium y Alternaria tienen parecidos requerimientos de condiciones ambientales para su proliferación. Sí, efectivamente, tienen parecidas condiciones meteorológicas o climáticas para su desarrollo, ¿no? Principalmente humedad y temperatura baja, ¿no? En otro momento vamos a tocar lo que es alternaria, pero en esta vez queríamos enfocarnos solamente en este infilling, porque cuando hablamos de muchos problemas, como que nuestro agricultor un poco que se confunde, ¿no? Entonces queremos tocar uno por uno, plaga por plaga, y en ajo también vamos a ver en la siguiente reunión, vamos a enfocarnos al tema de control de nematodes. Edison Palacio, Edinson Palacios nos comenta o nos pregunta, el aliete, aliete debe decir, el aliete, ¿qué tipo de hongo cura se usará en este caso por Steinfilium? Aliete básicamente es enfocado a los hongos, al complejo de hongos del suelo, como Phytophthora, Pythium, eh, Rhizoctonia, eh, esclerotinia. En el hongo, digo, en el suelo hay un complejo de hongos, probablemente una docena o un poco más, y a ese complejo de hongos. Pero en caso de hongos o foliares, también se recomienda el aliete para el mildiu, por ejemplo. Para el mildiu se recomienda aplicar aliete. Y la forma de aplicar aliete es aplicar solo, no en mezcla. Por ejemplo, en mezcla con nitrógeno es, eh, es fitotóxico y como tal se recomienda aplicar solo, ¿no? Aplicar solo. Y el aliete tiene dos formas de movilizarse en el tejido vegetal: acropetal hacia arriba o basipetal hacia abajo. Vale decir, si aplicamos a las partes aéreas o a la hoja, aliete puede llegar hasta la raíz. O si aplicamos en drench o en sistema de riego o en el fertirriego, desde la raíz puede llegar a la parte aérea hasta las hojas, hasta los brotes, ¿no? Ese es un control, un efecto directo del aliete, y el aliete también tiene un efecto indirecto. Es como a través de la estimulación de la formación de fitoalexinas, que son compuestos de defensa que inmunizan al cultivo, ¿no? Es como en estos tiempos nosotros requerimos inmunizar nuestro organismo por el tema del COVID-19, y ahí viene la vacuna. La vacuna inmuniza, reconforta nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas naturales para contrarrestar ante el ataque, en este caso del COVID-19, ¿no? Entonces, esa es la forma como actúa también el IET, estimulando el desarrollo de fitalexinas, compuestos que refuerzan su sistema inmunológico de la planta. Eh, Jesús Durán Córdoba eh, dice, ¿se puede aplicar para el ácaro faltando semanas para la cosecha de mandarina Río de Oro? Para el caso de mandarina, lo que tenemos es un acaricida llamado canemite. Canemite es un acaricida con registro y con eficacia comprobada para el tema de cítricos y el cultivo de palto, ¿no? En este caso, también se puede aplicar a Oberon, mm, sí,
pero el producto calientito, diríamos, que acaba de salir al mercado, cuestión de meses es el calimite. El calimite es el producto indicado puntual para el caso de cítricos. Aide González, ¿existe algún controlador biológico del ácaro? Sí, justo es lo que comentaba al inicio de la presentación. No he encontrado en la literatura que haya. Probablemente que sí. Los ácaros sí tienen controladores biológicos, pero en este caso no está demostrado la eficacia, ¿no? Como tal, porque eh, probablemente habría que difundir de manera artificial porque en forma natural no se observa un control eficaz. Sí, los ácaros sí tienen controladores biológicos, este no lo tienen, pero en este caso del ácaro del ajo no se ha observado un control eficaz. Puntual no he encontrado para este ácaro, pero sí en otros ácaros sí hay controladores biológicos, pero lamentablemente no son tan eficaces, ¿no? No sé si algún comentario, alguna pregunta más, pero eso es todo. Si no hay más, entonces agradecemos nuevamente en nombre de Bayer y en nombre mío, Miguel Rojas, agradecerles de manera muy especial por esta oportunidad de haber tenido la comunicación aprovechando nuestras plataformas virtuales, donde podemos sacar provecho el tiempo principalmente y nuestra ubicación, ¿no? Desde cualquier punto, ¿no? Desde cualquier punto podemos eh, mantener este tipo de reuniones sin límite, así como la virtualidad se apareció, se asomó, creo que se queda con nosotros. Llegó, vino para quedarse con nosotros. Muy buena herramienta que habíamos descuidado mucho tiempo de su posterior a su aparición y la pandemia nos enseñó a echar mano a estas herramientas y otras. La pandemia no solo trajo cosas malas, también hay muchas cosas buenas que estamos aprendiendo gracias a la pandemia. Si no hay más participación, muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias.